Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Es un programa que tiene como objetivo alimentar a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios. Nuestra carga es que usted disfrute al precioso y maravilloso Cristo, que es nuestro Salvador. Y sobre todo, que entendamos que este programa es para un crecimiento espiritual. Hemos sido llamados por el Señor para crecer, para madurar. Fíjese que si nosotros como siervos no les enseñamos a los hermanos que el propósito de ser salvos es para participar, fíjese bien, participar en lo que Dios se ha propuesto. O sea que nosotros no solo somos llamados a ser salvos, sino que hemos sido llamados a heredar la salvación. Fíjese que eso es diferente. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. Pero nosotros tenemos que entender que cuando ya hemos venido a Cristo, nosotros necesitamos crecer espiritualmente para heredar la salvación. Eso parece un poco irónico, ¿verdad? Y contradictorio, que somos salvos para heredar la salvación. Entonces como que a veces no hemos entendido bien el Evangelio. Quiero leerlo porque cuando hablamos algo tenemos que dar un versículo y dar una evidencia que estamos pegando en el centro. Mira cómo dice Hebreos 1:14. No son todos espíritus ministradores, refiriéndose a los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Nosotros tenemos que saber cuándo podemos hablar de que ya somos salvos y cuándo podemos hablar que seremos salvos, porque fíjese que si no sabemos explicar, lo que vamos a hacer es cristianos con mezcolanzas, cristianos con un montón de conceptos mezclados que ni sabemos dónde tenemos la nariz. Y ese no es el objetivo en un cristiano. En un cristiano es, escúcheme bien, saber en dónde está parado. Si tú eres cristiano, tú tienes que saber en dónde estás parado. ¿Puedes enseñar que eres salvo? Claro que sí. ¿Puedes enseñar que serás salvo? Claro que sí. Entonces quiere decir que no es fácil predicar el Evangelio, porque ayer escuchaba a un predicador de la calle, un hermano que sale a predicar a la calle. Y no es malo salir a predicar a la calle. Pero aún al predicar en la calle, nosotros tenemos que tener cuidado qué le decimos a la gente. Porque allá en la calle no nos escuchan solo cristianos, ahí nos escuchan mundanos. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que la epístola, le dicen epístola, pero al final de ella se da cuenta uno que no es epístola. Usted dirá, el hermano Carrillo cree que él sabe más que los que le pusieron títulos a la Biblia. Porque fíjese que hay versiones que dice epístola a los hebreos. Por ejemplo, yo tengo aquí una Biblia que dice la epístola a los hebreos. Epístola es carta, pero si usted se da cuenta, no tiene introducción de carta. Para decir que es epístola, para decir que es carta, tiene que iniciarse con saludos. Y mire que no tiene ni un saludo. Entonces, yo prefiero llamarle el libro de Hebreos. El libro de Hebreos. Tampoco creo que sea error llamarle epístola, ¿verdad? Porque no vamos a pelear por pequeñeces. Pero, sin embargo, los teólogos sí son peleoneros en todas estas cositas. Pero para que lo identifiques mejor, te puedes ir hasta el último capítulo de Hebreos,
que es el capítulo 13. Y mira lo que dice en el capítulo 13 y versículo 22. Así tienes una mejor idea de lo que estamos hablando. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Para el escritor de Hebreos, 13 capítulos es algo breve. Para nosotros breve quiere decir otra cosa. Para el Espíritu Santo breve pueden ser 66 libros. En el caso de este libro de Hebreos, dice que es exhortación. Algunos historiadores cristianos dicen que Hebreos es la composición de varios escritos. Dice que son exhortaciones de varios hermanos. Bueno, la cuestión es que el Espíritu Santo las recopiló y las puso todas juntas, asumiendo que es una recopilación de varias exhortaciones. El Espíritu Santo las puso todas juntas y le dio una secuencia. Y eso nos debe de llamar la atención, que le dio una secuencia. Entonces el hermano Carrillo ahora está empeñado, está estudiando el hermano Carrillo estos 13 capítulos. Y si ustedes se dan cuenta, ya llegué al mensaje número 25. Y no he podido pasar de los primeros 3 capítulos. Pero pregúntese usted, ¿por qué el hermano Carrillo no ha pasado de los primeros 3 capítulos? Y yo le digo por qué. Porque fíjese que los primeros 3 capítulos son básicos para entender los otros 10. Y yo quiero que ustedes, por favor, se recuerden siempre, cuando lean Hebreos, acuérdense del hermano Carrillo, que les dijo, no vayan a pasar por Hebreos solamente, sino permítanle a Hebreos pasar por ustedes. Porque una cosa es pasar por la escuela y otra cosa es que la escuela pase por nosotros. Tenemos que entender que Hebreos no es un libro para exhortar a que se salve la gente. Bueno, lo voy a explicar. No es para traer gente nueva al conocimiento de Cristo. Este libro es para cruzar el río. Para cruzar el río. Y fue escrito originalmente para judíos que se convirtieron a Cristo, pero que no querían dejar la ley. Eso se llama judaísmo. Ellos eran cristianos. Ellos aceptaron a Cristo. Ellos creyeron en Cristo. Ellos fueron sacados del mundo, pero no quisieron cruzar el río de la religión judía. Y por eso les llamaron hebreos, porque los hebreos son cruzadores de ríos. Los hebreos son cruzadores de ríos. Entonces, yo quiero que ustedes vean que es básico para un cruzador del río entender por qué hay que cruzar el río. No es lo mismo aceptar a Cristo y conocerlo como nuestro Salvador personal a entender para qué es que Dios nos ha salvado. Nosotros tenemos que saber para qué nos ha salvado Dios. Tristemente, y yo le podría decir frustrosamente, no sé si está bien dicha esa palabra, pero creo que me la entiende. Frustrosamente, o sea que frustrante, es frustrante. A mí me frustra la gente que no dedica tiempo al estudio de la palabra para averiguar
¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de cada libro? Porque Hebreos no nos quiere enseñar cómo hallar a Cristo, sino que nos enseña cómo cruzar el río o los ríos de todos los obstáculos que no nos dejan crecer en el propósito divino. Porque aquí nos van a revelar el propósito divino. Pero para que nosotros podamos recibir revelación del propósito divino, nosotros tenemos que ver la secuencia que hay en estos capítulos. Y la secuencia es que en el capítulo 1, y por favor, toma notas. Agarra tu cuadernito y tu lapicero y apunta. Capítulo 1, Dios es revelado como el hablar divino en la persona de Cristo. Dios es revelado como el hablar divino en la persona de Cristo. Ayer te expliqué que Dios tiene salidas. Y una de las salidas de Dios es salir como el Hijo Cristo. Pero escúchame bien, porque todas las salidas del Señor son iguales. Todas las salidas son iguales. Solamente que todas las salidas tienen una esfera donde se efectúan. Te lo voy a explicar despacito porque estos mensajes no es fácil explicarlos. Yo te dije que la salida con nosotros, que somos rojos, Adán quiere decir rojo, es barro. La salida de Dios como barro, fíjate pues, porque Él es Cristo. Como Cristo es Dios y es apóstol. Pero como barro es hombre y es sacerdote. Te lo leo, porque a mí me gusta ir descubriendo. Mira en el 3.1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Como apóstol, Cristo. Y como sumo sacerdote, Jesús. Entonces, debemos de entender que es básico entender la salida de Dios como el hablar divino, porque la salida de Dios como el hablar divino toca barro, pasa tocando barro. Mira lo que dice para que aprendas mis expresiones. Pasa tocando barro, capítulo 2 y versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de barro, carne y sangre, él también participó del barro para destruir por medio de la muerte, porque el barro es para morir. El barro es para morir, hermano. Él también, dice, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El plan es perfecto. El plan es maravillosísimo. Entonces, veamos que en el capítulo 1, Dios quiere que nosotros entendamos que la salida de Él, que es espíritu, Él es espíritu. Como Padre, Él es espíritu, y aquí mismo en este libro nos revela que Él es el Padre de los espíritus. Dios como Padre es el Padre de los espíritus. Pero cuando Él sale de esa vida espiritual, Él sale como Cristo. La parte de Dios Cristo pertenece a la vida espiritual, a la creación espiritual. Si tú quieres entender a Cristo, tienes que saber que Él fue creado, Él es el primogénito de toda creación. O sea que Dios tiene una parte creada y ese es
la particularidad de Dios, que Él no solo es creador, Él es criatura. Porque Él, hermano, es superior a todo. Él es el creador y Él es la criatura. Entonces, cuando Él sale como Cristo, Él sale como Cristo. Y ya lo entendimos que como Cristo, Él sale como una pareja, padre e hijo. Él no sale solo, Él sale como una parejita, padre e hijo. El padre tiene al hijo y el hijo tiene al padre. Eso es el aspecto espiritual. Estamos hablando del aspecto espiritual. La palabra Cristo pertenece a un enviado de Dios. ¿Y por qué no decirlo? Es Dios enviándose a sí mismo. Lo registra la Biblia, no te preocupes. Pero Dios se envía a sí mismo. Si tú lees despacio Juan 14, vas a entender, ahí en el 14, 15 y 16, vas a entender la triunidad de Dios. Y te vas a dar cuenta que el Padre envía al Espíritu y que Cristo envía al Espíritu. Los dos envían al Espíritu y los dos son el mismo. Ahora fíjate pues, porque tenemos que entender Hebreos si queremos que Hebreos pase por nosotros. Hebreos es para cruzar todos los ríos de cualquier cosa negativa que nos esté impidiendo entrar al reposo. Porque ahora vas a descubrir algo más. Que Dios tiene esta secuencia para ayudarnos a entrar al reposo y de ahí vamos a estar hablando varios mensajes acerca del reposo y lo que significa entrar al reposo. Para eso Dios usa al pueblo de Israel, para explicarnos cómo es el reposo que está buscando Dios. Para ellos era un reposo literal, para ellos era entrar a una tierra que les produciría reposo. Para nosotros significa algo espiritual. Pero no vamos a poder entender las lecciones de cómo se entra al reposo si no entendemos primero que Dios es Cristo y que Cristo es Dios y que Cristo es Cristos. O sea que cuando Dios sale, Él sale en una forma corporativa. Dios sale en una forma corporativa. Él sale como Cristos para su iglesia. Él sale como Cristos para su iglesia, porque Cristo comprende a la cabeza y al cuerpo, al Padre y al Hijo, al Espíritu y el alma. O sea que salió con todos sus compañeros. Por eso dice que no se avergüenza de llamarlos compañeros ni hermanos. Él salió con todo su equipo en la vida del Espíritu, en la salida. Ahora, yo sé que muchos tienen problema cuando se habla de el Cristos. Muchos tienen problema porque dicen entonces nosotros también somos igual a Dios. Sí, pero es que Dios, escucha bien, salió con vida y naturaleza. Con vida y naturaleza. Él salió de su estado primigenio con vida y naturaleza. Si él hubiera salido completo, entonces Dios hubiera salido totalmente de él. Y eso es lo que se confunden muchos cuando enseñan doctrinas. Por ejemplo, hay hermanos que enseñan que Jesucristo es Dios absoluto, pero si tú pones atención te vas a dar cuenta que Jesucristo no es Dios absoluto, Él es Dios relativo. Quizá no has usado esas palabras y quizá no tengas el entendimiento entero de esas palabras, pero por eso te las explico yo. Si Dios, fíjate pues, si Cristo fuera Dios absoluto en su salida, entonces el trono se hubiera quedado sin Dios y entonces sí sería cierta la doctrina de los apostólicos, sería cierta, pero no es el caso. Él sale de su estado primigenio, Dios es espíritu, y Él sale con millones de espíritus
incluyendo el de la cabeza, que es Él es la cabeza. Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia. Todos los espíritus de la iglesia, junto con el Espíritu de Dios, ellos forman Cristos. Cristos. Estudia la palabra Cristo y te vas a dar cuenta que es Cristos. Es en plural, no es en singular. El ungido, en realidad, técnicamente hablando, es los ungidos. Los ungidos, pero con uno como capitán. El capitán de nuestra salvación es Dios. Pero Dios en Cristo nos hace parte de Él. Dios en Cristo, ¿por qué? Porque para que uno sea igual, Dios solo lo une. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, nosotros en el tiempo nos identificamos con Cristo y decimos yo acepto a Cristo. Pero ahí solo estás confirmando lo que tú eres en la eternidad pasada. No es que al momento de aceptar a Cristo y levantar la mano es que empezaste a ser cristiano y que empezaste a ser alguien de fe y que empezaste a ser hijo de Dios. No, 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 no. Esto es en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10. Ya sabes que me encanta ese versículo, porque Efesios 2:10 nos aclara totalmente toda nuestra situación. Y no te preocupes si me oyes repetir los conceptos, porque la carga es que Hebreos pase por ti. Fíjate que 3 capítulos que hoy los vamos a dejar, si es posible, los vamos a dejar en una forma bien completa y bien entendida. Estoy dándote todos los detalles para que entiendas cómo es tu salida en Cristo, porque tu salida en Cristo pasa tocando el barro. La cabeza es espíritu, el cuerpo es espíritu. Cuando hablamos de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza, estamos hablando de asuntos espirituales. Estamos hablando del mundo de los espíritus. Pero cuando ya hablamos de que Él es el sumo sacerdote, entonces ya estamos hablando de tocar el barro. Estamos hablando del sacerdocio. Estamos hablando de ser hombres. Y tenemos que entender la función de la vida espiritual y la función de la vida sacerdotal. Si Él es sumo sacerdote, quiere decir que todos nosotros somos sacerdotes. Ya sabes que así funciona el asunto en la Biblia. El sumo sacerdote era el jefe de todos los sacerdotes. Entonces, así como en la vida espiritual es la cabeza de todos los espíritus, o sea que en nuestra vida espiritual somos su esposa. Ay, hermano, qué rico es entender la verdad. Fíjate que en la vida espiritual tú eres su esposa. Hablando de Dios como espíritu y de ti como espíritu, tú eres la esposa del Señor. Ahora, hablando en términos físicos, aún glorificados, porque también el cuerpo hay que glorificarlo, así como nosotros en nuestra parte espíritu no somos visibles. Hay un momento que nuestro cuerpo va a participar de lo mismo. Nuestro cuerpo se va a volver invisible. Pero también se puede ver. Porque así funcionó Cristo. Mira, y cuando yo explico algo, cuando yo predico algo, siempre tomo como base a Jesucristo, porque Jesucristo y Cristo Jesús, Jesús y Cristo, son la base para entender nosotros todo lo que nos pasa a nosotros. Porque nosotros estamos en Cristo, eternamente, en Cristo. Venimos en Cristo al llegar a la salida en Cristo. Salimos en Cristo, creados en Cristo. ¿Sí? Nos morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, estamos sentados en la diestra del Padre con Cristo, estamos aquí en la tierra esencialmente con Cristo, seremos glorificados de nuestros cuerpos en Cristo, reinaremos eternamente en Cristo. Así que tranquilos, tranquilos. Capítulo 1 entonces de Hebreos nos muestra a Dios en Cristo y tenemos que entender esa parte, que nosotros en Dios
en Cristo, somos espíritus. Pero luego nos pasan al capítulo 2. Y en el capítulo 2 nos revelan que Él es hombre. Y nos revelan la resurrección. O sea que aquí no solo nos revelan el nacimiento de Cristo, sino que su vida, su muerte, su resurrección. Entonces nosotros tenemos que pasar por lo mismo. El capítulo 2 de Hebreos es para que nosotros entendamos que nosotros somos humanos divinos y que Cristo es divino humano y que por Cristo es que nosotros nos volvemos divinos porque Él nos trae, pues, estrictamente hablando, tú eres divino eternamente, pero todo se va dando conforme te introducen al tiempo. Así que los primeros 2 capítulos sirven para mostrarnos al Dios hombre con los Dios hombres. O sea que el Dios hombre es corporativo, el Dios hombre es corporativo, corporativo espiritualmente hablando y corporativo físicamente hablando. ¿Por qué? Porque físicamente hablando Él es el sumo sacerdote, capitán de la salvación y jefe de todos los sacerdotes. Dicho en otras palabras, el Dios hombre tiene un propósito. El propósito es de dar a conocer la vida y naturaleza de Dios por medio de sacerdotes. Por eso cuando me tocó hablar del sacerdocio, yo les dije a ustedes que como cristianos no piensen solamente que ustedes son sacerdotes para ministrarle a Dios. Porque esa es la idea que tiene la mayoría de cristianos. La mayoría de cristianos cree que tiene que cantarle a Dios, que tiene que ofrendarle a Dios, que tiene que orarle a Dios, que tiene que servirle a Dios. La mayoría de cristianos está bien arraigado en ese pensamiento, es que tengo que servir a Dios. Hermano, de acuerdo a Hebreos, y lo vas a descubrir y ya lo estás descubriendo, ser sacerdotes es ministrar las ofrendas. Es ministrarlas. Si tú te aferras a un sacerdocio antiguo testamentario, no vas a entender el sacerdocio nuevo testamentario. El sacerdocio nuevo testamentario se basa en la figura, del antiguo pacto, del antiguo testamento. ¿Qué hacía un sacerdote? Presentaba las ofrendas del pueblo de Dios. O sea que él era servidor del pueblo. Nosotros solo vemos el aspecto de servidores de Dios, pero hermano, esto tiene 2 aspectos. Y el más importante es que tú ministres a Cristo. Porque si tú presentas como sacerdote del Antiguo Testamento, presentabas las ofrendas a Dios para que Dios les perdonara los pecados a los israelitas, eso significa que tú ministras Cristo. Tú ministras Cristo para que Dios tenga misericordia de las personas, de los hombres. Esa es la figura. Pero ¿qué significa en el Nuevo Testamento? ¿Qué significa que nosotros presentamos ofrendas delante de Dios? Significa que presentamos a Cristo. Nosotros ministramos a Cristo, a Dios, y ministramos a Cristo a las personas. Nuestra función es doble. Nosotros, y lo más importante es ministrar a las personas. Dios no está tan interesado en que le ministres a Él. Él está interesado en que ministres a tus hermanos. ¿Sabes por qué te estoy hablando de esto, verdad? Porque en el capítulo 2 nos revelan eso. En medio de la congregación te alabaré. Aleluya. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Te das cuenta que aquí en Hebreos lo más importante es ministrar a los hermanos? Es darles a entender que ellos tienen que aprender a dejar que Cristo fluya a través de ellos para ayudar a los hermanos y para ministrar a Dios.
Solo tan sencillo el 2:12. Mira, lo vamos a leer el 2:12. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. ¿Sí? Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Ahí está el doble aspecto de nuestro sacerdocio. Si el sumo sacerdote, que es el capitán, el autor de nuestra salvación, así lo pone el versículo 10. El versículo 10 dice claramente que Él es el capitán de nuestra salvación y que nosotros le debemos de anunciar a nuestros hermanos su nombre y en medio de la congregación alabarte. Anunciar a los hermanos tu nombre es darle a conocer a los hermanos todas las riquezas del nombre de Dios. Todas las riquezas del nombre de Dios los hermanos tienen que conocerlas. Esa es la función del hermano Carrillo, darles a conocer a ustedes todas las riquezas del nombre de Dios. Todas las riquezas del nombre de Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios, hermano? ¿Cuál es el nombre de Dios? Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, metiéndolos en el nombre, sumergiéndolos en el nombre. Muchos creen que les están dando el mandamiento de ir y predicar el evangelio y el que levante la mano meterlo al agua. Hermano, eso es solo una iniciación. Eso solamente es el inicio de una vida cristiana. Lo importante es que tú como sacerdote le ministres ese nombre. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Sí, ellos tienen que saber que ese nombre es Padre, Hijo y Espíritu. Padre, ese proceso de Dios como Espíritu que pasa para ser Hijo, ¿sí? Y para ser el Espíritu, eso es lo que Dios nos ha mandado a todas las naciones. Imagínate qué pasaría si todos nosotros cumpliéramos con eso de discipular a la gente. Por eso les aconsejo a ustedes que se reúnen en casas, ustedes que están en el Zoom, ustedes que están en el Facebook, ustedes que están en el YouTube, ustedes que están en las páginas de Internet, nuestro trabajo, nuestra función es anunciar el nombre, enseñar quién es el Padre, enseñar quién es el Hijo, enseñar quién es el Espíritu, y entonces estamos cumpliendo con nuestra función sacerdotal, aleluya. Y somos sacerdotes porque Él es nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Así que, y somos Cristos porque Él es nuestro Cristo. Entonces, gracias a Dios que estamos entendiendo bien clarito el capítulo 1 y el capítulo 2. Capítulo 1, Dios es Cristo, Cristo es Dios. Capítulo 2, Jesús es hombre, Jesús es hombre, es el hombre Dios, el hombre Dios. Por eso no se puede a veces solo hablar de Jesús, lo tienes que acompañar de Cristo Jesús o Jesucristo. Y si en caso quieres hablar particularmente del hombre sufriente, puedes hablar de Jesús. Y si en caso quieres hablar de Él como divino únicamente, puedes hablar de Cristo. Pero cada cosa en su lugar, cada cosa bajo su contexto. ¿Vas a hablar de Jesucristo? Primariamente tienes que demostrar que Él es hombre y que es Dios, Jesucristo. ¿Quieres hablar de Cristo Jesús? Primariamente tienes que demostrar que Él es Dios y que Él es hombre. ¿Quieres hablar de Él solamente como Dios? Habla de Cristo. ¿Quieres hablar solamente de Él como hombre? Habla de Jesús. Muy bien. Entonces, ahora que ya me entendiste el capítulo 1 y 2, el 3 mira cómo empieza. Por tanto, o sea, después de que ya entiendes el capítulo 1 y 2, con todos los detalles, ya te di 25 mensajes. Por tanto, hermanos santos, o sea que somos hermanos de Cristo, y somos santos porque Él dice aquí que nos santifica. Mira lo que dice el 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea que la razón por la cual Cristo así técnicamente nos habla y nos dice hermanos, es porque ya nos santificó. Él nos hizo sus hermanos. Él nos santificó porque para ser hermanos del santo hay que ser santos.
Entonces Él ya nos santificó, pero como todos esos términos ya los hemos venido estudiando por muchos años, gracias a Dios que ahora podemos ver que hay santificación inicial, hay santificación eterna. Fíjate que cuando tú quieres hablar de la santificación, esas palabras que usó Pablo son extensas, no son palabras estrechas. Las expresiones que Dios le dio por su espíritu a Pablo son extensas. Por ejemplo, nuestra santificación es eterna. Nosotros fuimos santificados en la presciencia de Dios, así lo registra la Biblia. Pero muchos creen que uno empieza a ser santificado hasta que llega al tiempo. No, santificados eternamente, en la eternidad pasada, santificados en la eternidad, en el tiempo, santificados y en la eternidad futura, santificados. Sencillamente, hermanos del Señor, Él nos santifica, Él es el que nos santifica. Así que gracias a Dios que entendemos entonces que Dios es Cristo, que Cristo es hombre, o que Dios es hombre. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento. Este es un llamamiento. Esto no es porque alguien quiera, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios llama. O sea que si Dios no llama a alguien es porque nunca en la eternidad pasada lo escogió y lo predestinó. Este es un llamamiento especial. ¿Por qué es especial? Porque es un llamamiento celestial, no es un llamamiento terrenal. Nosotros no hemos sido llamados para nada terrenal. ¿Cómo te explico esto? Si te das cuenta en el capítulo 2, que es el contexto del 1.14, mira en el 2.5, el 2.5 es contexto del 1.14. El 1.14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora, ¿qué es ser heredero de la salvación? Te lo dice el 2.5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Ok, heredar la salvación es heredar el mundo venidero. Heredar la salvación es heredar el mundo venidero. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. El mundo venidero es participar en el milenio como correyes juntamente con Cristo. Pero quiero que ustedes vean que el llamamiento es celestial. Porque hay cristianos que tienen allá en lo profundo de su mente, cuando les hablan de que los herederos de Dios heredarán la tierra. Heredarán la tierra. O sea que se habla de heredar la tierra. Pero tengamos cuidado porque nosotros somos herederos de algo que está en el aire, algo que está en la vida espiritual. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca de cuál estamos hablando. Llamamiento celestial. Hablando en una forma, digamos, al mismo nivel o a la misma categoría, si alguien va a ejercer un puesto en la vida espiritual, pues tiene que ser ángel. Porque los ángeles son los que están trabajando en la esfera espiritual. La esfera espiritual está sobre la esfera natural. Todos los que gobiernan ahorita en el mundo invisible son ángeles. Y yo les he mencionado esto muchas veces. 6,000 años de gobierno angelical. Dios así preparó el plan. 6,000 años de gobierno angelical. Durante los 6,000 años que hemos vivido,
Han gobernado los ángeles caídos, Satanás, los demonios. Pero Dios siempre ha tenido reguladores, siempre ha tenido ángeles que son buenos. Ustedes saben que hay una lucha en los aires de los ángeles buenos con los ángeles malos para bendecir a los que están en los cuerpos físicos. Pero ahora aquí nos están revelando algo diferente. Aquí nos están diciendo que viene un mundo venidero, valga la redundancia. Viene un mundo venidero. O sea que nos estamos acercando al establecimiento del reino de Cristo. Pero en ese reino, mira qué dice. Dice, no los sujetó a los ángeles, no se los dio a ellos, sino que se los dio a los herederos de la salvación. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y por eso dice el 2.1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea que Hebreos es para evitar que nosotros nos quedemos mal informados de lo que Dios nos quiere dar. Hebreos es para abrir nuestros ojos, es para que nuestros oídos sean abiertos, es para que nuestros ojos sean abiertos, es para que veamos lo que Dios nos está ofreciendo. Él nos está ofreciendo ser los gobernadores de los aires en el siglo venidero. Y para eso tenemos que ser ángeles, tenemos que estar en resurrección. Puede leer Lucas 20:36. O sea que el mensaje de la Biblia es consistente. En cualquier parte que lo leas te va a dar el mismo mensaje. Nosotros estamos invitados. A nosotros nos han puesto en este negocio porque somos participantes del llamamiento celestial. Ser participantes del llamamiento celestial es entender que hemos sido llamados para ser gobernadores en los aires en el milenio. Pero noten que en el milenio solamente es para empezar la vida eterna. El milenio es un saboreo de la vida eterna. Mire cómo dice lo que vamos a lograr según Lucas 20:36, porque ya no nos vamos a morir, vamos a ser iguales a los ángeles. Y somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser hijos de la resurrección. ¿Se da cuenta que el mensaje es consistente? El mensaje nos muestra claramente el propósito de Dios con nosotros. Aquí no está hablando cómo ganar almas para Cristo para que inicien su vida cristiana. No, al contrario, les está llamando la atención a los que ya son cristianos, a los hebreos. Los hebreos son cristianos y les dicen, crucen el río, no se queden en el llamamiento terrenal. Hermano, el llamamiento terrenal corresponde al antiguo pacto, corresponde a las leyes del Sinaí, corresponden a Moisés, pero al llamamiento de nosotros es Dios mismo como nuestra cabeza, es Dios mismo como nuestro capitán, es Dios mismo como el sumo sacerdote. Oh, hermano, yo espero que Dios te abra tu entendimiento. Mira, muchos no entienden estas predicaciones y nos juzgan y nos dicen que somos herejes. Pero si tú la entiendes, hermano, dale gracias a Dios, porque la invitación es para el entendido. Dice, ¿entenderá el entendido? Yo no estoy invitando a esto a alguien que no lo entiende. Es más, con sus prejuicios en contra de mi persona, lo que va a pasar es que se queda sin esta bendición. Pero si es humilde y reconoce que estamos hablando la verdad, entonces le va a echar mano y nos volvemos compañeros. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Quiero finalizar hoy ayudándote a entender bien clarito el capítulo 1, 2 y 3. Si tú te das cuenta cómo empieza el capítulo 1, habla del Padre Celestial. Mira cómo dice, Dios, que es el Padre Celestial, habló muchas veces y de muchas maneras. ¿Y cómo lo hizo?
lo hizo por medio de los profetas. Pero luego, por otros pasajes y por otras escrituras, nosotros entendemos que Dios salió de su estado primigenio para darse a conocer como hijo, y lo puedes leer en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y aquel verbo, el hablar que es espiritual, el hablar no se ve, el hablar no se ve, es espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, el hablar es espíritu, el hablar es Dios. Entonces se hizo carne, tabernaculizó entre nosotros, se hizo carne. Entonces vemos que ya es dado a conocer como el Hijo. Dios habla como Padre, Dios habla como Hijo. Ahora pues, si tú le sigues la secuencia, al llegar al capítulo 3, mira lo que Dios te revela. Mira lo que dice el 3:7. 3:7. Y aquí en el 3:7 ya no es el hablar del Padre, ya no es el hablar del Hijo en la etapa de encarnación, sino que ahora nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta la progresividad con que te presenta Hebreos del hablar divino? Te muestra al Padre, te muestra al Hijo y te muestra al Espíritu. Y esto es muy importante entenderlo. La próxima vez vamos a empezar aquí en el versículo 7, porque Dios te está mostrando que el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, son para alcanzar un propósito. Ellos no son tres para enseñar doctrina. Ellos son tres, y espero que Dios abra tu entendimiento para que veas la triunidad de Dios para su propósito. Es para que tengan vida, para que experimentemos al Padre, para que experimentemos al Hijo y para que experimentemos al Espíritu. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, desde aquí del capítulo 3 ya podemos entender el proceso de Dios. Habló como Padre, habló como Hijo, ahora quiere hablar contigo y conmigo como el Espíritu Santo. Ahora aquí en adelante, como el Espíritu Santo, nos va a demostrar la continuación de Hebreos. Aquí empieza Dios en Hebreos a hablar desde adentro de las personas y desde el cielo. Tienes que saber los dos aspectos de Dios. Económicamente Dios habla desde el cielo, pero esencialmente ese hablar divino viene por medio de ángeles a nosotros, a nuestro espíritu, y de aquí sube otra vez para allá. Recuérdate que cuando Dios declaró la escalera de Jacob, dijo que ángeles ascenderían de aquí y descenderían. ¿Por qué? Porque nuestra conexión con Dios es en este tiempo por medio de los espíritus ministradores. Pero aquí vas a darte cuenta entonces que Dios nos va a ministrar por medio de su espíritu, esencial y económicamente. El hablar va a salir del cielo, los ángeles lo traen para acá y nos dice las cosas. Nuestra oración va a salir de aquí, los ángeles la suben al cielo y Dios la contesta. Así que veamos pues que desde el 3:7 vamos a descubrir algo maravillosísimo, porque vamos a entender que el hablar del Padre se pasó al Hijo, el hablar del Hijo se pasa al Espíritu Santo, y tú ya sabes que Padre, Hijo y Espíritu son uno. El Padre es la fuente, el Hijo es el canal y el Espíritu es el ejecutor. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar el Espíritu? Fíjate, te doy un adelanto para la próxima, dice el 8. Bueno, dice,
Por lo cual, el 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El Espíritu Santo va a usar, y esto quiero que lo veas con toda claridad, el Espíritu Santo va a usar todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel para ayudarnos a entender el propósito divino. Porque este llamamiento es para participar en algo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Aquí nos van a enseñar por el Espíritu, desde aquí hasta el final del libro, nos van a enseñar por medio de la historia. Eso se llama analogía, usar una historia de un pueblo para dar a entender una verdad espiritual se llama analogía. Entonces vamos a ver la analogía que usa el Espíritu Santo para darnos a entender cómo se entra al reposo. Porque ninguno de nosotros puede participar en el propósito divino si no entra al reposo. Esto es clave. Por eso vamos a usar unos 8 o 10 mensajes acerca de entrar al reposo. Y vamos a entender para nosotros lo que significa entrar al reposo y qué significó para el pueblo de Israel. Bueno, mis amados, pues se nos fue el tiempo. Ya saben que el tiempo se nos va siempre, pero lo aprovechamos bien. Creo que pudiste alcanzar a ver capítulo 1, 2 y 3. Capítulo 1 y 2 son básicos para entender el 3, ser participantes, para que entendamos que de ahí en adelante el Espíritu nos va a declarar todos los detalles de cómo se entra al reposo y qué significa entrar al reposo y para qué es el reposo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Despídete en esta mañana.